En cuanto a la fauna bentónica que habita en todos estos ambientes, vamos a encontrar que para las zonas de sedimento va a estar todo este grupo de animales que pueden enterrarse, hacer sus galerías o vivir como epifauna sobre la parte del sedimento. Y en la marea alta pueden ser depredados por especies de peces que llegan a forrajear estas zonas, como lo son los lenguados, mientras que durante la marea baja suelen ser depredados por especies de aves. También entre los mismos invertebrados vamos a tener depredadores de osos de los organismos que viven en esta zona. Pero como se mencionó, toda esta parte del sedimento produce regiones donde puede la fauna escapar de la depredación. También sobre los sedimentos pueden crecer diferentes tipos de algas y de pastos marinos. En las zonas rocosas va a ser similar. Vamos a tener también la llegada de aves en la marea baja y peces durante la marea alta. Vamos a tener las limitaciones del sustrato rocoso de ser solamente 2 dimensiones. Y acá vamos a ver que van a crecer bastantes formas sésiles en la roca, tanto en la zona intermareal como en la zona submareal. Y en total, si vemos todas las especies del bentos, van a representar un 98% de las especies marinas, teniendo así el plancton y el nécton solo 2% de las especies. Y hay que recordar que muchas larvas provienen de el plancton que van a formar cuando crezcan como adultos organismos del bentos. Esta es la lista taxonómica de todos los grupos que podemos encontrar en los sedimentos habitándolos, que básicamente son la mayoría de los filos de animales que contamos. También hay que recordar que en las zonas bentónicas vamos a tener la presencia de diversidad de algas, de pastos marinos y de plantas como los manglares. En cuanto a los estilos de vida en la fauna, vamos a tener lo que son sésiles, son organismos que no se pueden mover, siempre están pegados al sustrato. Vamos a tener en ese caso muchos nidarios, anémonas, que están fijadas por un disco a la roca, aunque hay algunas anémonas que pueden soltar ese disco para poder movilizarse de una zona a otra. Pero lo más común es que crezcan siempre fijas en la posición donde la larva se asentó. Otros que crecen siempre fijos son los cirripedios o percebes. Vamos a tener géneros como los balanus o talanus que forman colonias de individuos pegados al sustrato desde que se asentaron como larva. Y también están los percebes que tienen un pedúnculo largo. Estos nunca se van a mover de ahí. Mientras que hay otro gran grupo de invertebrados que son sedentarios. Esto quiere decir que crean galerías donde pueden habitar o hacen tubos, pero se pueden mover dentro de la tubería o la galería. Muchos bivalvos también van a producir este tipo de hábitat y hay ejemplos de gusanos como los Ampharretii, este que está aquí en la imagen, que puede salir del tubo y ponerse sobre el sedimento, no sale totalmente, y se pone sobre el sedimento y con estos tentáculos que se llaman palpos atrapa material alimenticio del fondo que se lleva a la boca y después se vuelve a esconder en su tubo. Hay otros más grandes que salen del tubo, poliquetos, que se dedican a comer organismos del plancton que pasan nadando sobre la superficie. Y también vamos a tener el caso de equinodermos, por ejemplo, erizos de mar, que viven enterrados en una galería que producen. Simplemente lo que hacen es sacar unos sifones para la respiración, parecido a lo que hacen las almejas, y se quedan quietos en esa región, solamente consumiendo sedimento que atrapan con sus pies ambulacrales. Estos erizos son muy comunes en las zonas de arenas submareales y se les conoce como corazones de mar. Después tenemos toda la fauna que vive sobre el sustrato, que la podemos llamar fauna errante o fauna móvil. Y aquí vamos a tener principalmente lo que son muchos crustáceos, muchos moluscos, caracoles que se pueden desplazar de una región a otra en el sedimento o sobre la roca. Y muchos de estos van a ser ya sea herbívoros o depredadores que andan buscando sus
alimento e interactuar con otros organismos de su especie o competir contra otros organismos para desplazarlos. En las rocas hay algunos muy comunes que vamos a encontrar como depredadores o herbívoros, también en las zonas de sedimento, algunos cangrejos topo, que estos se entierran y tienen unas antenas con las cuales atrapan el material en suspensión que llegan a la zona de olas de la playa. Entonces tienen que estarse moviendo por el nivel de marea para ubicar esa zona donde mejor obtienen su alimento. Va a ser el mismo caso con algunas almejas, que uno pensaría que las almejas siempre están enterradas en la misma región, pero ellas pueden utilizar el pie para poder salir de su punto de excavación, nadar hasta otro lugar y encontrar un nuevo punto para enterrarse. Y ahí simplemente van a sacar sus sifones para poder obtener el alimento que viene del agua por filtración. Hay familias como Telínide que pueden moverse con el nivel de la marea, o también algunas en zonas profundas que se llama Pectínide, que son unas almejas que tienen como unas proyecciones en la concha que les sirven como tipo de paletas y pueden nadar cierta distancia, salir de un parche, nadar cierta distancia para ubicarse en otro parche en el sedimento. Después vamos a tener todo lo que son gusanos marinos que pueden movilizarse a través del sedimento para buscar sus presas o consumir el mismo sedimento, en el caso de los que se alimentan de ese material. Entonces, la fauna móvil puede desplazarse sobre o en el sedimento o también estar sobre la roca buscando en las diferentes regiones la forma que mejor les convenga para realizar su rol ecológico. Recordando lo que mencionaba sobre el plancton, muchos organismos del bentos van a tener larvas planctónicas. Esas larvas van a pasar por una serie de filtros, por ejemplo, todos los procesos de los gradientes ambientales que impone la columna del agua que hablamos anteriormente en la lección. Y después está todo lo que sería la competencia con otros organismos que cada vez va filtrando la cantidad de larvas que sobreviven, pero estas por lo general van a llegar a formar organismos de el bentos. Después la fauna la podemos dividir en dos grandes categorías. Lo que sería epifauna son todos los que habitan sobre los sustratos, por ejemplo, los crustáceos, moluscos que caminan sobre el bentos, en el sedimento encima y también en la roca. Y después la infauna son todos los que viven enterrados. Pueden hacer galerías, tubos, etcétera, o enterrarse por sí solos. Estos tienen la capacidad de excavar y entonces la fauna la podemos dividir, la infauna que vive dentro del sedimento, la podemos dividir en los excavadores que tienen adaptaciones del cuerpo para poder movilizar las partículas de sedimento, crear tuberías. Y después están los que no pueden excavar, pero se van a movilizar entre esos granos del sedimento, entre los espacios que hay entre los granos. Los cuerpos son pequeños, delgados, no tienen suficiente fuerza para mover los granos, simplemente contornearse entre esos espacios. Y a esto se le conoce como fauna intersticial o espacios entre los sedimentos. Y en las zonas estuarinas también se le conoce como mesotamon. Y después tenemos la fauna críptica, que son todos los que viven ocultos. Y esto va a ser muy común en los sustratos duros. Por ejemplo, si agarramos rocas, cantos rodados y les damos la vuelta, le damos la vuelta a esas rocas, en la parte inferior vamos a encontrar diferente tipo de fauna, muchos moluscos, babosas marinas, que suelen salir a forrajear por las noches y se esconden durante el día para evitar un poco la depredación. Muchos poliquetos también que están escondidos bajo la roca y salen por las noches. Y va a haber fauna sésil que forman tubos. Muchas esponjas también van a habitar aquí abajo y briozoarios, formando colonias. Entonces, toda esta fauna que vive bajo las rocas, que está oculta, es otro ambiente, aparte del de la roca expuesta. La fauna sésil son como tubos, ¿verdad? Que están en esta región. Después también tenemos grietas. Hay grietas en las rocas, que eso sí, ahí nos da tridimensionalidad. Es una zona donde vamos a ganar tridimensionalidad en la zona de rocas. Y aquí vamos a tener también fauna sésil y fauna móvil viviendo ahí. Van a haber muchos hipuncúlidos, muchos poliquetos, muchos bivalvos pequeños habitando sobre esa región. Y entonces es una fauna completamente diferente a la que vive en la parte expuesta. Y muchos estudios se pueden hacer sobre esto, sobre la fauna críptica. También va a pasar por ejemplo, en los corales cuando mueren,
eso se convierte ahora en una roca calcárea que tiene cavidades, tiene agujeros y se va a llenar de esta fauna críptica que se puede hacer un estudio sobre eso para ver su diversidad. Y son los grupos en zona rocosa que menos se han estudiado. Son el tipo de ensamble de fauna menos estudiado, la fauna críptica. Por si a alguien le interesa, es un tema que tiene bastante potencial para estudio. Acá otra cosa importante de la fauna que es relevante para el estudio del bentos es separarla por tamaños. Sería muy difícil poder hacer un estudio donde agarremos todos los organismos que viven en un ambiente. Por ejemplo, decir, voy a ir a estudiar todos los organismos que viven en el manglar. Y tendríamos desde organismos de tamaño muy grande hasta organismos casi microscópicos. Y eso tomaría demasiado tiempo. Entonces, para poder trabajar esto de una forma más eficiente, en la biología del bento se ha optado por la separación por tamaños. Y esa separación más o menos tiene que ver con la forma de vida de los organismos. Entonces vamos a tener algo que se llama la microfauna, que son organismos menores a 63 micras o incluso a 42 micras, depende de los artículos que uno lea. Y son muy, muy chicos. Por lo general son organismos que no pueden excavar, que se mueven sobre los granos del sedimento. E incluye también protozoos, como los ciliados. Después tenemos entre los 63 a 500 micras, o algunas personas lo hacen a 42 a 1000 micras, la meiofauna, que son los organismos como los quinorrincos, los tardígrados, los nematodos, que ellos se mueven entre los espacios intersticiales. Y mayor que 500 micras, o depende de los trabajos, 1000 micras, ya sería la macrofauna, que son casi todos los invertebrados que uno puede ver ya a simple vista y que pueden excavar y movilizarse o se ven sobre las rocas. Algunas personas, principalmente en manglares, trabajan una fauna de tamaño intermedio que se llama la mesofauna, entre 200 a 1000 micras. Entonces también este nombre se lo van a encontrar, que significaría fauna intermedia, mesofauna, pero principalmente son en los estudios de manglares. Y ya animales bastante grandes, mayores a 25 centímetros, se les considera megafauna. Y aquí ya podemos incluir diferentes tipos de organismos. Entonces, muchas veces para poder separar la fauna que viene en muestras, por ejemplo, de sedimentos, o que se hizo un lavado en algas, o se hizo un raspado de la roca, se pasan por tamices. Y estos tamices nos van a separar los organismos por estos grupos para poderlos cuantificar y poderlos estudiar. Y acá más o menos este diagrama lo que nos muestra son lo mismo que les hablé, pero ahora mostrando algunos ejemplos de los organismos. Aquí vamos a ver pues diatomeas, ciliados, algunos nematodos muy pequeños, incluso tardígrados muy pequeños en la microfauna, copépos, nematos, principalmente en la meiofauna. Hay copépos que habitan solo en los sedimentos. Esos copépos no salen a la superficie como plancton, no están adaptados para eso, se llaman los arparticoides. Y tienen incluso las antenas cortas para poder moverse entre los granos de arena y son muy comunes. Y ya después toda la fauna, macrofauna, que incluye los invertebrados más conocidos, cangrejos, poliquetos, almejas, anfípodos, etcétera. Y megafauna incluye vertebrados que usan ocasionalmente las zonas bentónicas. Y ya, pues aquí esto no es fauna, pero también podemos incluir como grupos grandes de la flora, los pastos marinos, las algas, los manglares, etcétera. Esto es la forma en que habita la microfauna. Vamos a ver que si agarramos un grano de arena y lo vemos por microscopía, vamos a encontrar ahí una película que puede estar hecha por diatomeas, por ciliados que están habitando sobre esa región y van a cubrir esos granos de arena. Y los ciliados van a estar depredando a otros eucariontes, etcétera. Entonces, ese es el nivel más pequeño de escala de la fauna bentónica o incluyendo protozoos. Algunos nematodos
muy chicos también caben ahí, y también algunos tardígrados muy pequeñitos. Y acá vamos a ver que estos ciliados van a estar alimentándose de diferentes formas. Algunos pueden vivir sobre la superficie de los granos, alimentándose de material en suspensión, principalmente en zonas estuarinas, como estos jacobeos, que son grupos ameboides más bien, y los otros que son ciliados del filo ciliófora, esos pueden habitar desde la superficie del sedimento hasta cada vez más profundo en el sedimento y llegar a partes donde hay poco oxígeno en ese sedimento. Y ahí van a ser más comunes que otros grupos. Después muchos foraminíferos también, que son protozoos que tienen pues pseudópodos y pueden movilizarse, van a habitar tanto en los sedimentos marinos, incluso en tamaños de meiofauna, y pueden habitar sobre los pastos marinos, crecer sobre esos pastos marinos, sobre las algas, habitar sobre el fondo como formas móviles o formas sésiles y estarse alimentando de esa manera en esas regiones. Es toda una gran variedad de organismos y estos se pueden estudiar tanto con microscopía de las muestras que se tomen o lo más general es ahora hacerles análisis de ADN, porque la taxonomía de estos grupos es muy minuciosa. La meiofauna se vería así, un diagrama general de cómo habita la meiofauna, los diferentes animales moviéndose entre los granos de arena. Por lo general, la meiofauna van a ser organismos muy delgados, de cuerpo pequeño, pero en esto vamos a entrar en más detalles en la clase que tenemos específica para este tipo de fauna. Básicamente van a haber algunos de cuerpo duro y de cuerpo suave. Entonces son los que tienen exoesqueleto, cutícula y los que no lo tienen. Y para su estudio hay diferencias que también más adelante lo veremos en el curso. Aquí nada más recordar que alguna meiofauna va a habitar temporalmente ahí mientras son juveniles y después, mientras son juveniles y cuando ya crecen adultos pasan a ser parte de la macrofauna y dejan de ser también fauna intersticial para convertirse en otro tipo de fauna de las que hablé antes. Mientras que hay otros que permanentemente van a vivir como meiofauna, siempre, como muchos arparticoides, que son estos copépodos o algunos gusanos. Aquí hay ejemplos de gusanos de la meiofauna, nemertinos, poliquetos, copépodos, nematos, y como les mencioné, todos se caracterizan por ese tamaño alargado del cuerpo. La macrofauna son de tamaño grande, como mencioné, es básicamente mucho de lo que he hablado, de que hacen tuberías o habitan como epifauna. Van a ser bastante comunes, 60-90% de la abundancia y la diversidad que encontramos en el fondo marino. Y lo común es que en el Atlántico vamos a tener más presencia de crustáceos que, que en el Pacífico. En el Pacífico va a estar más dominado por poliquetos y en segundo lugar moluscos, mientras que en el Atlántico por lo general vamos a tener muchos peracáridos, que son crustáceos pequeños, moluscos y después poliquetos, pero obviamente esto varía de zona en zona, es una generalización. Mientras que en las zonas polares vamos a ver que y principalmente en zonas rocosas, los moluscos alcanzan mayor diversidad. Esa es también otra diferencia. Zonas rocosas principalmente van a estar pobladas por muchos moluscos y crustáceos, mientras que zonas de sedimento principalmente van a estar pobladas por muchos gusanos y en segundo lugar muchos bivalvos. Y hay un montón de formas en que ellos pueden hacer estructuras para sobrevivir bajo el sedimento, galerías en forma de U como estas, túneles rectos, tubos que les agregan material que pueden ser conchas o pedacitos de hoja, pueden ser galerías más complejas con muchos canales, muchos túneles para poder escapar. Entonces hay una gran variedad de formas en que ellos pueden habitar en el fondo y otros ser simplemente móviles en ese sedimento y moverse a través de este. Y ahí tenemos variedad de alimentación, filtradores, consumidores de sedimento, carnívoros, etcétera. Es un mundo entero de formas de vida. Lo importante es que estos ambientes de tubos y de galerías crean como pequeñas ciudades, por así decirlo, donde más bien van a haber organismos que se van a asociar a cada uno de estos tubos y galerías
por las condiciones que les da el sedimento alrededor de estos. Muchos casos vamos a tener incluso la presencia de comensales. Por ejemplo, puede ser que el tubo lo haga un crustáceo como estos Callianacea, que suelen hacer estas galerías en forma de U. Y a este tubo se pueden asociar comensales como peces pequeños cuando están creciendo. También pueden asociarse cangrejos del tipo guisante y una serie de crustáceos que pueden vivir ahí o poliquetos que pueden asociarse a estos tubos de este crustáceo. Y lo mismo pasa con los tubos de poliquetos. Pueden tener comensales de otros filos viviendo en ellos. Y nada, este gráfico simplemente es para mostrarles los tamaños de los organismos generales por grupo taxonómico y donde ellos alcanzan su mayor número de especies. Por ejemplo, vean acá lo que les mencionaba de tardígrados, están más tirados hacia grupos de tamaño pequeño, mayor cantidad de especies, y conforme aumenta el tamaño del cuerpo, vamos a tener menos especies. Lo mismo pasa aquí con Nemátoda. Nemátoda está tirado hacia los tamaños pequeños, con mayor diversidad y menos diversidad entre más grandes. Y los cumáceos se ubican aquí, más o menos ya lejos de la meiofauna, pero en una zona intermedia del tamaño de la macrofauna. Perdón, algunos ostracos en esta zona también, que son crustáceos. Y así pueden verlo con los diferentes grupos. Esto es solo para ejemplificar un poco esto de los tamaños. Bivalvos ya entraría en la parte alta de los tamaños de macrofauna, lo mismo que las estrellas de mar. Y ya megafauna, pues lo que les mencioné, los peces entrarían ahí, principalmente los lenguados, que son los que habitan más los fondos bentónicos. Y estos son ejemplos de poliquetos muy comunes que podemos encontrar en el fondo bentónico. Las familias más comunes, Espionidae, que son poliquetos con tentáculos que se llaman palpos, que les ayuda a atrapar material de sedimento que está sobre el sustrato y con eso se alimentan. Lo mismo que otro que se alimenta de sedimento, pero enterrado, son Capitélide y Paraónide, que vean que parecen más forma de lombriz y están más adaptados para comer sedimento que está enterrado. Estas familias son muy comunes en los ambientes de sedimentos. Ya en los depredadores más comunes vamos a tener Lumbrinéride, que parecen pues bien una lombriz, pero tienen unas mandíbulas muy fuertes con las que pueden atrapar presas. Nereidide, que son muy comunes, tienen ojitos, incluso antenas para detectar las presas y pueden sacar unas mandíbulas grandes con las que atrapar a sus organismos que se quieren alimentar. Está Pilárgide también, un depredador de la meiofauna, muy común. Onúfide, que vive en tubos y es un depredador del plancton, saca la cabeza para depredar plancton. Después tenemos enterrados los gusanos que les dicen floreros de mar, sabélidos, que sacan un montón de tentáculos con los que atrapan material que está suspendido en el agua. Uno los puede ver en la marea baja o en las pozas de marea con esos tentáculos abiertos para consumir esa materia en suspensión. Y después tenemos una serie de gusanos cuchara, como los ecúridos o gusanos maní, los sipuncúlidos, que los vamos a encontrar mucho en los sedimentos marinos. En cuanto a moluscos, en sedimentos suaves, familias muy importantes va a ser Natícide, que les dicen caracoles luna, que son depredadores de otros organismos. Tienen una rádula muy fuerte que pueden utilizar para perforar caparazones o conchas de otros animales y consumirlos. Y después hay una serie de filtradores como los Telínide, que son almejas pequeñas, o los Venéride, que son súper comunes en los fondos suaves, que son filtradores, se entierran. Y otro grupo grande serían los micromoluscos, diferentes familias, que son ya de tamaño muy pequeño y que habitan en los fondos de sedimentos, de conchas más suaves y más frágiles. Y en crustáceos vamos a tener como grupos principales de la macrofauna los cumáceos, que son estos crustáceos alargados, los
tanaidáceos, que son estos de aquí, también alargaditos, los anfípodos, los isópodos, que son muy comunes en las playas. Todos estos grupos son peracárida y estos lo que hacen es tener una bolsa, menos anfípoda, tener una bolsa en el abdomen donde pueden criar las larvas. No sale la larva al plancton, sino que la crían dentro de esa bolsa, perdón, que se llama el marsupio. Y de esta manera las larvas ya salen al sedimento cercano y no se alejan mucho de las poblaciones de los adultos. Y un montón de decápodos que vamos a tener. Decápodos que hacen tubos como esos callanáceos, que hacen esas galerías en forma de U, diferentes cangrejos, cangrejos comensales como este, que es el cangrejo guisante, o cangrejos topo, que son filtradores, etc. Y tenemos también fauna compuesta por estrellas quebradizas en los sedimentos marinos. Las estrellas quebradizas son muy comunes, pero ellas no andan sobre la superficie del sedimento, se entierran. Y lo único que sacan afuera son los tentáculos. Estos tentáculos los van a sacar a la superficie para atrapar material que trae la corriente del agua y de eso se alimentan. A diferencia de en zonas rocosas donde las estrellas quebradizas más bien actúan en muchos casos como depredadores, aunque también se alimentan de material en suspensión. Pero la diferencia es que en sustratos sedimentarios suelen estar enterradas y tenemos braquiópodos, que son estas que les dicen lámparas de mar, que también son organismos bivalvos, o cefalocordados, que son ya grupos cercanos al resto de los cordados, que son filtradores, sacan solo la cabeza y tienen una serie de hendiduras, bueno, hendiduras faríngeas, perdón, para atrapar alimento por filtración. En cuanto a zona de rocas, la fauna, como les mencioné, principalmente dominan los moluscos en cualquier sustrato rocoso. Y acá vamos a tener una serie de especies. Esto es un ejemplo de una zona rocosa en Costa Rica donde podemos encontrar quitones, que son herbívoros, ostras, que son filtradores de diferentes familias como Streide y Chamide. Podemos encontrar pulpos que andan depredando en esa región. También vamos a poder encontrar babosas marinas de diferentes familias, que algunas son herbívoros y otros son depredadores, principalmente en la zona infralitoral. Y ya creciendo por las diferentes zonas de la costa rocosa, vamos a tener diferentes caracoles herbívoros de diferentes familias, como las lapas o caracoles normales. Y en la zona alta, las litorinas, que aguantan mucho la desecación, y las neritas también, que aguantan mucho la desecación. Y todos van a tener diferentes estrategias para sobrevivir en la zona en que habitan, que en la clase que vamos a ver más adelante de zonas rocosas, entramos un poquito más en las adaptaciones que tienen cada uno de estos grupos. En zonas rocosas también vamos a encontrar crustáceos bastante grandes de tamaño. Estos son como los géneros más comunes que podemos ver en el trópico. Urafia, que es un depredador, tiene las tenazas muy grandes y puede arrancar pedazos de los animales que se va a comer. Pachygrapsus, que a diferencia es un herbívoro, este lo que hace es arrancar pedacitos de las algas que crecen sobre la roca. Lo mismo que Grapsus, que es un crustáceo que vive en la parte superior, que a se le conoce como bailarina por la coloración que tiene, parece como un vestido de ciertas bailarinas que había antes, entonces por eso le llaman así. Y se mueve mucho por las partes de la playa, brinca de una roca a otra y también por ahí viene el nombre común. Después tenemos langostas del género Palinurus, cangrejos pistola que viven ya dentro de las rocas haciendo galerías, y aquí los cangrejos pistola, ellos pueden hacer esas galerías con sus tenazas, pueden ir haciendo estos huecos. Lo vemos más adelante también en detalle. Y los otros son filtradores, crustáceos filtradores de las zonas rocosas, cirripedios de diferente tipo, que solo están ahí sésiles y atrapando material en suspensión. Y en la parte principalmente de las pozas de marea, vamos a tener la presencia de gusanos de fuego, los anfinómide muy comunes en las zonas de roca,
que son gusanos venenosos y son depredadores de pólipos o de briozoarios. Los sabélide, que aquí están con los palpos abiertos, recogiendo material en suspensión. Gusanos espagueti, muy comunes en los arrecifes rocosos. Si uno baja buceando, se los va a encontrar con todos los tentáculos afuera, atrapando material en suspensión o material que se deposita sobre las algas de alrededor. Colonias de poliquetos que hacen con arena estos grupos grandes sobre las rocas que se pueden encontrar en muchas zonas de las playas de Costa Rica. Y estas colonias grandes albergan dentro de esto un montón de fauna que vive de forma críptica. Entonces se les considera arrecifes de poliquetos. Y nemertinos, que son depredadores muy comunes en las zonas de roca y en los manglares. Y dentro de las grietas, como mencioné antes, están principalmente sipuncúlidos. En zonas de roca también vamos a tener mucha diversidad de los nidarios, y los grupos más comunes son los anthozoos, que incluye a lo que sería las anémonas, que vamos a tener diversidad de anémonas, algunas de tamaño grande, de tamaño bastante grande en el cuerpo, otras que viven adaptadas a la zona de secación cuando la marea baja. Ellas cierran los tentáculos y antes de eso se habían cubierto totalmente con rocas pequeñitas, pequeños guijarros, y entonces esta cubierta de guijarros les ayuda a pasar ese periodo de marea seca, debido a que ellas no tienen un cuerpo con concha que les proteja. Y entonces es una adaptación que tienen las anémonas de la zona intermareal. Y cuando la marea es alta, ellas se abren y se ven con los tentáculos abiertos, y es cuando se están alimentando. También tenemos lo que son octocorales, muy comunes en la parte baja de las zonas rocosas litorales o en los arrecifes rocosos, diferentes colonias de octocorales, y zoantidios, que son estas anémonas coloniales, más comunes en el Caribe de Costa Rica que en el Pacífico. También aquí estarían los corales, que forman colonias ya de arrecifes, pero estos forman un hábitat aparte que se conoce como el arrecife coralino. Y acá más o menos lo que demuestra este gráfico son la magnitud que tienen estos organismos en cuanto al número de individuos por metro cuadrado. Y entonces, obviamente, por metro cuadrado, la cantidad de microfauna es enorme, enorme, seguida por la cantidad de meiofauna. Y ya a unos niveles un poco más bajos tenemos la macrofauna, pero pueden ser, por así decirlo, de macrofauna podríamos tener unos de 200 a 1000 individuos por metro cuadrado, mientras que de meiofauna por metro cuadrado podríamos tener 10,000 a más individuos por metro cuadrado. Es muy abundante. Y entonces cada vez que uno ve un ambiente marino, uno tiene que pensar esa cantidad de organismos que están viviendo ahí. En el fondo, aunque uno no los vea, están enterrados en los sedimentos. Y en biomasa también pasa el patrón contrario. Microfauna pueden ser miles de miles que viven en un metro cuadrado, pero en biomasa son muy poquito. Al nivel intermedio está la meiofauna, también en su biomasa. No, contribuyen algo, pero no tanto. Y macrofauna, a pesar de que son menos individuos por metro cuadrado, ellos tienen mucha biomasa, siendo las principales presas para ya los organismos más grandes que he mencionado, diferentes peces y diferentes aves que llegan a esas zonas. Y acá lo importante también recordar que todo esto está conectado. Yo lo he hablado aquí como por separado, por estos los sésiles, la macrofauna, etcétera, los epifauna, pero en la realidad todos están viviendo en el mismo espacio, compartiendo el ambiente. Entonces vamos a tener que, por tamaños, la macrofauna adulta va a producir larvas que van a ser parte de la meiofauna temporal o permanente, y va a haber depredadores o algunos organismos pueden ser parásitos de estos. Lo mismo con la macrofauna juvenil, muchos incluso adultos se los pueden consumir, y vamos a tener esta serie de interacciones entre los diferentes grupos que habitan, porque todo está revuelto. Cuando uno llega al ambiente está funcionando de forma revuelta, no separada, y esas separaciones las hacemos más las personas que trabajamos en ciencia
para poder abordar mejor los temas. Pero nunca hay que olvidar que si uno está trabajando, por ejemplo, moluscos de la macrofauna de una zona rocosa, eso está conectado con los otros grupos que ahí habitan. Y los grupos más grandes que influyen más como depredadores, pueden ser animales ya de tamaño más grande, pueden ser habitantes permanentes del bentos o hacer uso temporal de este. Aquí tenemos, por ejemplo, equinodermos que forman estas agregaciones y se van desplazando para poderse mover, en muchos casos, de una zona de rocas a otra zona de rocas y van en grupos moviéndose por el sedimento. También tenemos nidarios que viven enterrados como todos los gorgonáceos, que son pensamientos de mar, plumas de mar, etcétera, que viven en los sedimentos enterrados, filtrando y atrapando material en suspensión. Gusanos grandes como núfidos grandes que pueden llegar a 1,20 m, que son animales que consumen plancton principalmente, pero viven en tubos en forma de U. Y moluscos como este grupo, Terebride, que algunos pueden llegar a tamaños grandes, Strombidae, los cambutes, Fasciolaria, y bueno, en el caso de Terebride y Fasciolaria son depredadores, pero en el caso de los cambutes son herbívoros. Entonces hay una gran cantidad de organismos que podemos considerar ya megafauna. En equinodermos va a haber muchos diferentes erizos de mar en las zonas rocosas que consumen algas, ofiuras que habitan debajo de las rocas y alimentan de material en suspensión que llega ahí, o también son depredadores. Y estas son dos especies muy comunes en las costas rocosas de Costa Rica. Aquí hay otro erizo muy común ya en la parte baja de la zona litoral o ya en la zona sublitoral, que es Diadema mexicana, que consume mucho algas sobre sustratos rocosos, y diferentes tipos de estrellas que podemos encontrar, así como pepinos de mar, que son organismos básicamente, se alimentan de material en suspensión que viene en la columna de agua. Y algunos también se alimentan de material de sedimento que va a estar en las zonas bentónicas. En cuanto a aves, que se consideran parte del bentos porque hacen un uso bastante constante de esto durante las mareas bajas como depredadores y andan forrajeando en esas zonas, vamos a tener principalmente lo que son las garzas, las espátulas rosadas, los ostreros. El ostrero americano es muy común en las zonas rocosas, los chorlitos, y también está toda esta familia grande Scolopácidae, que son las diferentes grupos que se conocen como zarapitos, vuelvepiedras, correlimos, etcétera, que son bastante comunes y uno los puede apreciar bastante en las partes de marea baja. Y también estarían las gaviotas de la familia Alaridae. Entonces, este es otro campo de estudio grande en la parte que todavía constituye ecología del bentos, el análisis de la diversidad de aves costeras y la forma en que ellas se alimentan sobre los sustratos. Entonces ese es otro campo que tenemos acá de estudio. Y por ejemplo, acá podemos ver en estudios que se han hecho en Costa Rica de estos grupos. En cuanto a peces, aquí un trabajo pequeño que hicimos en Bahía Panamá, de ver cómo variaban los peces desde la parte exterior hasta la parte interior de esta zona de bahía, y cómo estaba asociado eso a la diversidad de organismos de las rocas. Y por lo general, también se hizo un estudio por otra persona, Raúl Rojas, en el Golfo Dulce, sobre los peces que habitan los arrecifes rocosos. Y aquí de esos estudios lo que se puede ver es que estos son como los principales grupos. Estos son los principales géneros y especies de peces que tenemos aquí en las zonas de Costa Rica. Este es muy común, Abudemon troskeli y también Thalassoma leucasanum son muy comunes. Y ellos andan ahí alimentándose de diferentes organismos que encuentran en la marea alta. Y en aves, como mencioné en la filmina anterior, están estos grupos principalmente de garzas y ostreros americanos y los correlimos. Y en peces, los más comunes que van a estar interactuando con el fondo
que son peces demersales. Los más importantes son los lenguados, que se alimentan de muchos animales del fondo. Las rayas también, que estos consumen invertebrados de los sedimentos y algunos peces que se están criando en los sedimentos. Vamos a tener también lo que son gobios en zonas de roca o bagres en zonas de sedimento, pegando mordiscos sobre el sustrato para obtener fauna y excavando en el sedimento, haciendo tuberías, están muchos grupitos de anguilas pequeñas, principalmente de esta familia, que son comunes de encontrar cuando uno saca una muestra del fondo submarinal.